En este segundo video abordaremos el análisis de datos con SPSS. Ya en un primer video, en un primer encuentro que tuvimos, pudimos ver cómo se genera una base de datos utilizando el cuestionario que hemos establecido para nuestra investigación, que responde a nuestros propósitos y a nuestros objetivos. Y el siguiente paso es abordar el análisis de datos. En este primer encuentro de análisis de datos nos detendremos en el análisis de preguntas de única respuesta y en el de preguntas de respuestas múltiples. Antes de abrir el software, lo primero que vamos a volver a abrir para tener a nuestro alcance es el cuestionario y el propósito y los objetivos de nuestra investigación. Propósito y objetivos, entonces, por un lado. Y a continuación también abriremos el documento que corresponde al cuestionario. Recordemos que el propósito de nuestra investigación ha sido conocer la percepción de los habitantes de la ciudad de Córdoba, de los niveles socioeconómicos ABC1 y C2, respecto a la manera que impactarán las medidas económicas tomadas en los últimos meses vinculadas a decisiones de viaje. Los objetivos que se desprendieron de ese propósito fueron determinar los hábitos de viaje en los últimos años de la población bajo estudio, vacaciones de verano, vacaciones de invierno y fines de semana largos, saber los destinos pensados para vacacionar en los próximos meses, investigar la manera en que sortearán las barreras impuestas en materia de compra de moneda extranjera y gastos en el exterior en el caso de quienes resuelvan viajar al exterior, y determinar los hábitos que consideran los habitantes de la ciudad de Córdoba cambiarán a raíz de las últimas medidas económicas. Supongamos que de la información que se desprenda de esta investigación será la misma de gran valor para aquellos que operan en este sector, sobre todo lo que hace referencia a agencias de viajes, a la manera en que van a tener que comunicar sus próximas acciones, cuáles son las líneas de acción, cómo sortearán estos inconvenientes a raíz de las medidas económicas tomadas por el gobierno. Ahora sí, vamos a abrir la base de datos, vamos a ir al software, está en el historial dado que hemos estado trabajando con ellos recientemente, la abrimos. Y vamos a comenzar seguidamente a operar con ella. Es normal que esto lleve unos instantes hasta lograr su apertura. Vamos a cerrar esta primera ventana que se abre habitualmente. En este caso quedó debajo. Como verán, la podemos cerrar o la podemos dejar abierta como ustedes quieran o como les resulte más cómodo. La vamos a dejar debajo, total no nos genera ningún problema. Vamos a volver al cuestionario. Recordemos que la primera pregunta está conformada por 4 afirmaciones o 4 variables que la componen. En ella indagábamos cuál era la costumbre habitual entre los cordobeses en vacaciones de verano, si las tomaban, si tomaban vacaciones de invierno, si acostumbraban a viajar o salir los fines de semana largos y si acostumbraban a salir de vacaciones en cualquier momento del año. Cada una de por sí constituye una variable, objeto de análisis. Cada variable tiene 3 opciones posibles de respuesta que son excluyentes, es decir, si contesto siempre,
quedan fuera la posibilidad de responder las otras dos opciones. Lo que sí tiene como característica la manera en que se han armado las preguntas es que todas tienen el mismo formato de respuesta. Pero la característica principal es que cada una de ellas es de única respuesta. Vamos a volver al software, abrimos la base y vamos a ir a analizar. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencia. Recordemos que lo primero que debemos hacer cuando comenzamos a trabajar y ya tenemos la carga completa de la base es generar la frecuencia de todas las preguntas. Por un lado, esa tabla de frecuencias, si lo recordamos lo que vimos en su momento en Estadística Aplicada 1, ¿qué es lo que nos permitía? Nos permitía resumir la información, ver cuántas veces se presentan cada uno de los valores de las variables o de las categorías de respuesta. Pero también, ya en inteligencia comercial, más allá de eso, de las cuestiones estadísticas, nos permite detectar si hubo errores, sobre todo si hubo errores de carga. Es muy frecuente que cuando cargamos un código 1 o código 2, en algún momento debe cargar un 1, cargamos un 11, o cargamos un 12 o cargamos un 22. Valor que realmente no existe, pero por una cuestión de error en la carga suele suceder. Y eso lo detecta rápidamente la tabla de frecuencias. En este caso entonces vamos a agrupar las primeras 4 variables que eran de única respuesta, que era toma vacaciones de verano, toma vacaciones de invierno, sale los fines de semana largos y sale en cualquier momento del año. Me posiciono en la primera, toma vacaciones, y luego con Shift y la flecha de avance de página marcamos el resto. Con la flecha que aparece en el centro de esta ventana le damos un clic y trasladamos las variables del primer grupo, donde están todas las variables, a un grupo que se llama variables y son las que me interesan en este momento analizar. Como la variable que estamos abordando, las variables son cualitativas, simplemente lo que le vamos a pedir al software es que nos muestre las tablas de frecuencia. Si la variable fuera cuantitativa, por ejemplo, podría ir a estadísticos, y aquí aparecen una serie de indicadores que nosotros también vimos oportunamente en estadística: cuartiles, media, mediana, moda, asimetría y kurtosis, valores mínimos y máximos de la variable, el rango, la varianza, la desviación típica. Pero vuelvo a decir, como en este caso es una variable cualitativa y ordinal, lo único que le voy a calcular o le voy a pedir al software que me genere es la tabla de frecuencia. También podríamos generar gráficos a partir de esta otra ventana, pero no lo vamos a hacer por el momento, ni vamos a entrar en formato y en bootstrap porque tampoco lo vamos a utilizar en este caso. Ponemos aceptar y veamos qué sucede. Inmediatamente se abre otra ventana con fondo blanco, donde van a ir apareciendo una debajo de otra los distintos resultados que le voy pidiendo al software. Lo primero que aparece es esta tabla que dice estadísticos y aparece N válidos perdidos, es decir, la cantidad de casos que son válidos y la cantidad de casos perdidos. ¿Qué significan casos perdidos? Son aquellos que no tuvieron respuesta. Personas que no contestaron o que el encuestador no estuvo atento y salteó la pregunta o hubo algún inconveniente, pero no tenemos en este caso 3 respuestas para la pregunta vinculada a si es habitual que tomen vacaciones de verano. En cambio, los válidos quiere decir que son los que sí contestaron, fueron 316 personas. Con las variables que siguen sucede algo similar. Los valores válidos son 315 para las 3 y los casos perdidos son 4. A continuación aparecen las tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencia para si habitualmente toma vacaciones en verano. Vemos las categorías de respuesta, siempre, en algunas oportunidades nunca. Total 316, que coinciden con los casos válidos, 316.
Y recordemos que había 3 casos perdidos, 3, lo cual 316 y 3 casos perdidos hace la cantidad de casos realmente relevados, que son 319. La columna que sigue habla de los porcentajes, es decir, las frecuencias en términos de porcentajes. Es un concepto similar al que veíamos de la frecuencia relativa simple, nada más que en este caso sería la frecuencia relativa simple multiplicada por 100. Como lo hemos basado en esta columna de las frecuencias absolutas simples al porcentaje, aparece también el porcentaje de casos perdidos. Generalmente nosotros analizamos sobre casos que realmente se respondieron, o sea que los perdidos no los estaríamos considerando. De ser así, no es esta la columna de porcentajes la que me interesa, sino que la que me va a interesar trabajar es la de porcentajes válidos, donde aparecen sobre los porcentajes calculados sobre el total de casos realmente que recibieron una respuesta. Y el porcentaje acumulado se analizaría en el caso de que la variable obviamente no fuese nominal, sino carecería de sentido su análisis. En este caso diremos que las personas que respondieron que habitualmente toman vacaciones de verano es el 57,3%, 32,9% dice que en algunas oportunidades y que nunca lo han hecho, es decir, el tomar vacaciones de verano es el 9,8%. Si yo quisiera darle algún sentido a esta columna, podría decir que el 90,2% de las personas han tomado vacaciones como mínimo en alguna oportunidad de sus vidas en el verano, lo cual estaría acumulando los que dijeron siempre y los que dijeron en algunas oportunidades. Las tablas que siguen a continuación ameritan un análisis similar al que terminamos de realizar, ya sea para las personas que toman vacaciones de invierno, para los que salen los fines de semana largos y para los que salen en cualquier momento. En este caso, si nos fijamos en vacaciones de invierno, se produce una caída bastante importante respecto al verano, que siempre es un 14,6% contra un 57,3% que son los que siempre toman vacaciones en verano. En algunas oportunidades es un poquito más elevado que en el de verano, el 41,9%, y nunca el 43,5%, bastante superior la cifra que el 9,8% que decían que nunca lo habían hecho durante el verano. Los fines de semana largos sigue cayendo, pero no de la misma manera que fuese esa caída tan grande de verano con respecto a invierno. Un 10,2% dice que siempre lo hacen los fines de semana largos, acostumbran a salir. El 53% en algunas oportunidades y nunca el 36,8%. Los que salen en cualquier momento del año siempre el 7%, un 23,5% en algunas oportunidades y nunca el 69,5%. A partir de allí el investigador debería comenzar a pensar, o personalmente yo me preguntaría, ¿cuál es el perfil de los que salen en verano, cuál es el perfil de los que salen en invierno y cuál es el perfil de los que salen los fines de semana largos o en cualquier época del año? Seguramente si lograra conformar esos perfiles, podríamos orientar nuestra propuesta o nuestros productos, digamos, a cada uno de estos segmentos. Quiere decir que a partir de este momento no solamente miro el número como resultado en sí mismo, sino que empiezo a pensar en posibles hipótesis de trabajo y obviamente que esas hipótesis van tratando de dar respuesta también a mi propósito y a mis objetivos que planteé inicialmente. Las personas que acostumbran salir de vacaciones en verano, ¿en qué difieren de las que salen generalmente en invierno? ¿Son las mismas? ¿Tienen otras características en distintos momentos de su vida, en cuanto a tramos de edades, en cuanto a nivel socioeconómico, en cuanto a conformación del grupo familiar? Son todas preguntas que comenzamos a realizar.
Una vez que hemos realizado esta tabla de frecuencia, si continuamos analizando el cuestionario, lo volvemos a abrir, vemos que la pregunta 2 es similar, pero en su enunciado dice respuesta múltiple. Cada una de estas filas conforman una variable y cada variable tiene múltiples respuestas, es decir, la persona puede contestar más de una respuesta. Por eso decía que dice qué destinos he elegido habitualmente, en lo que a lo largo de los años se dio con mayor frecuencia, y es de respuesta múltiple. Para poderlo analizar, vamos a volver al software, vamos a abrir la base y vamos a ir nuevamente a analizar. Hay una diferencia aquí, no vamos a entrar a analizar estadísticos descriptivos, sino que vamos a ir a analizar respuestas múltiples. Definir conjunto de variables. Y aquí voy a seleccionar las variables que me permiten la respuesta múltiple. En el caso de verano voy a unir todas las que digan verano. Voy a unir verano, provincia de Córdoba, verano, Argentina, verano, países limítrofes, verano, América del Sur, verano, Centroamérica, verano, Estados Unidos, verano, Europa y verano, otro. Una vez que las he marcado, siempre posicionándome en la primera opción y luego con Shift y la flecha de avanzar página, las marcamos. Y una vez marcadas, con esta flecha que está aquí en el centro, entre estas dos pequeñas, digamos, ventanas, le damos un clic y estamos diciendo que las variables que vamos a trabajar de manera conjunta son todas las que han quedado donde dice variables del conjunto. Ahora bien, ¿qué voy a sumar o qué voy a considerar? Primero que nada tengo que resolver si cada una de estas variables en sí o como posibles respuestas son dicotómicas o son categóricas. Si recordamos, son dicotómicas porque si decía que veraneaba habitualmente en la provincia de Córdoba, era una cruz y la cruz significaba 1, y 2 era si no lo hacía con habitualidad a este destino. Quiere decir que la variable es dicotómica, o era sí o era no, o era 1 o era 2. Entonces, lo que yo voy a contar son los 1, que significa que sí optaron por esa posible respuesta. El nombre que le voy a dar a la variable que agrupa todas estas otras posibilidades juntas que acabamos de seleccionar y que aparece en gris ahora en la pantalla, que es donde dice variables del conjunto, le voy a dar el nombre P2-verano, que es todo lo que sucede en el verano, los posibles destinos del verano. Damos a añadir y aparece esta nueva variable reagrupada donde dice conjunto de respuestas múltiples. Vamos a hacer lo mismo para invierno. Voy a seleccionar P2 invierno, provincia de Córdoba, y así sucesivamente, pintando, teniendo presionado Shift y marcando como si estuviéramos trabajando con un Excel de la misma manera, todas las opciones que quiero reunir. Las pasamos hacia la derecha, los valores que voy a contar son los 1, le voy a dar el nombre P2-invierno y voy a añadir. La que sigue es fines de semana largos. Nuevamente pinto la primera que aparece, voy a ir hasta el final donde dice fines de semana largos, otro. Pasamos hacia la derecha, contamos los 1 y ponemos el nombre P2-FSL, que son los fines de semana largos. Damos a añadir y voy con el último grupo, que era en cualquier momento del año. Las pintamos para seleccionarlas. Las pasamos hacia la derecha. El valor contado seguirá siendo el 1 y el nombre será
P2-cualquier. Ponemos añadir y ya tenemos los 4 grupos, porque uno era para verano, otro para invierno, fin de semana largo y en cualquier momento del año, y cerramos. ¿Cómo obtenemos la frecuencia? De la siguiente manera. Vamos a analizar nuevamente, respuesta múltiple. Fíjense que ahora nos dan otras posibilidades aparte de definir conjuntos de variables, que es frecuencias y tablas de contingencia. En este caso voy a optar por frecuencias. Aparecen todos los grupos de variables que acabamos de generar. Las seleccionamos a todas. Con la flechita pasamos hacia la derecha y dice tablas para. No marcamos absolutamente más nada y damos a aceptar. Automáticamente, debajo de las frecuencias de única respuesta que habíamos visto con anterioridad, aparecen los resultados de estas variables que tienen respuestas múltiples. Fijémonos, el primer cuadro es un cuadro de resumen de la información que nos están brindando en el análisis. Generalmente y personalmente yo no lo utilizo. Y si pasamos a analizar las siguientes tablas. ¿Qué sucede con el verano? Dice que habitualmente, fíjense, vamos a comenzar leyendo por la más alta, el 47,5% de las personas veranean en países limítrofes. Muy cerca este valor, el 47,2% lo hace en lugares de la Argentina, excluyendo Córdoba. El 26,2% lo hace en la provincia de Córdoba y de allí en más el resto de valores. Si ustedes se fijan, la lectura la realizo sobre la última columna que dice porcentajes de casos, es la que suma más de 100. ¿Por qué suma más de 100? Porque cada persona ha tenido más de una posibilidad de respuesta. Es decir, una persona posiblemente eligió 3 o 4 lugares en los que habitualmente suele vacacionar en el verano. A continuación, veamos qué pasó con el invierno. El invierno cambia la estructura porque el 68,8% de las personas dicen que toman vacaciones de invierno en Argentina, el 26,1% lo hace en la provincia de Córdoba, el 8,5% en países limítrofes y de ahí en más caen los otros valores. Veamos qué sucedió con los fines de semana largos. La provincia de Córdoba se convierte en récord, el 84,6%. Recordemos que los habitantes de la capital estamos muy próximos a las serranías cordobesas y suele suceder que con poco tiempo, digamos, sea seguramente el destino preferido, ¿no? Por eso este valor seguramente es tan alto. Le sigue el resto de la Argentina, 32,5%, y con un 1,2% los países limítrofes. El resto de las posibilidades han desaparecido. Y la preferencia por viajar en cualquier momento del año, los que lo hacen en cualquier momento del año, el mayor valor lo lleva otros lugares de la Argentina con el 38,9%, le sigue la provincia de Córdoba con el 28,4%, Estados Unidos con un 11,6% y de ahí en más valores más bajos como es países limítrofes o Américas del Sur. De esta manera hemos generado entonces las tablas de frecuencia para aquellas preguntas que admiten una única respuesta y por otro lado hemos generado las tablas de frecuencia para preguntas que permiten respuestas múltiples. Debemos hacer algunas consideraciones. La base de datos que ustedes van a encontrar como parte del material, al final de ella tiene ya calculado el nivel socioeconómico. Vamos a irnos rapidito para que vean de qué se trata.
El nivel socioeconómico aparece en esta última columna. Las preguntas anteriores, con excepción del barrio, que es una variable que no está considerada para la medición o el cálculo del indicador del nivel socioeconómico, estas otras variables eran parte del cuestionario. Volvamos al cuestionario y veamos algunas cuestiones que ahora las van a entender mejor. Al final del cuestionario están estas preguntas que me permiten construir el nivel socioeconómico. La primera de ellas es cuántas personas en total viven en su hogar. Fíjense que al final aparece en azul una manera en que se va a abreviar la pregunta. C per sería cantidad de personas. Si vuelvo a la base, se ha cargado exactamente con esa misma expresión. ¿Por qué sucede eso? Porque si yo cambiara esa expresión y luego quisiera correr un pequeño aplicativo que vamos a ver a continuación, no lo correría porque no lo reconocería el programa. Entonces, estas variables que miden el nivel socioeconómico siempre aconsejo cargarlas con esas mismas siglas, con lo cual nos va a facilitar lo que sigue. Una vez que hemos cargado las variables con el nombre que figuran al final del cuestionario, CAPOR, NET y así sucesivamente, lo que deberíamos hacer es correr el programa para calcular el nivel socioeconómico, porque si no, el cuestionario llegaría hasta aquí, sin esta última columna. Entonces, ¿cómo corremos para obtener esa última columna que ya nos calculen los niveles socioeconómicos de cada persona? Voy a ir a Archivo, Abrir, Sintaxis, y Sintaxis es un pequeño programita que les voy a mostrar y que ustedes lo van a encontrar entre sus materiales. Es este pequeño programa que está aquí, fíjense, es un círculo en fondo azul con un cuadradito rojo hacia la derecha, NSE, nivel socioeconómico, SPS. Si yo linkeo sobre él, ustedes lo van a poder hacer, aparece una pantalla con estas características. Ustedes deberían ir a ejecutar todo el programa, van a ver que hace como una corrida y automáticamente aparece al final de la base lo que les acabo de mostrar respecto al nivel socioeconómico. Aparece esta columna. En general aparecen dos columnas. Una donde está separado A, B y C1 por otro lado, y otro que está agrupado, que es el que yo he dejado, donde se agrupa los niveles ABC1 en una sola categoría. Aparte de esto, yo voy a tirar la frecuencia del nivel socioeconómico para que vean qué puede haber sucedido. Vamos a ir estadísticos descriptivos, frecuencias. Estas variables las voy a volver a pintar y las voy a pasar a la izquierda donde estaban originariamente, ya que si las dejo a la derecha me va a volver a sacar la frecuencia de las mismas. Voy a buscar la variable nivel socioeconómico. La vamos a pasar a la derecha y vamos a poner aceptar. Fíjense lo que sucede. Aparece la tabla de frecuencia, los 319 casos tienen respuesta. Pero ¿qué ha sucedido? Nosotros queríamos analizar, según nuestro propósito, al segmento ABC1 y C2. Y han aparecido personas que están en el nivel C3 y D1, más bajo que el C2 y que obviamente el ABC1. Aquí tengo que tomar una decisión como investigadora y yo les puedo hacer algunos comentarios. Este indicador no es perfecto.
Hay zonas que son zonas ambiguas, hay zonas, digamos, hay límites confusos entre una categoría y otra, y yo podría resolver, es una decisión que puedo tomar como investigadora, que es que a los C3 los voy a tomar. Los que voy a sacar fuera de mi análisis son los de 1, que vendrían a ser una clase baja. Entonces voy a dejar ABC1, C2 y C3. Ahora bien, ¿cómo saco esas personas que son del nivel socioeconómico de 1, que son 7 casos? Tengo dos posibilidades. Voy a ir nuevamente a la base. ¿Y qué puede suceder? Lo siguiente. Puede suceder que los extraiga de manera definitiva de la base o que lo haga de manera transitoria. Si lo hago definitivamente, lo primero que me convendría hacer es ordenar esa variable para tenerlos a todos juntos y poderlos suprimir de una sola vez. ¿Cómo se ordena la variable para detectarlos? Voy a datos, ordenar casos, busco la variable que quiero ordenar, que en este caso es nivel socioeconómico, lo paso a la derecha, me pregunta si la ordenación es de manera ascendente, en este caso es indistinto, lo voy a dejar como está en el sistema y pongo aceptar. ¿Qué ha sucedido? Automáticamente toda la base se ordena en función de esta variable y lo primero que me aparece son los 7 casos con la categoría de 1. Si yo los quisiera eliminar de manera permanente, debería pintar las 7 primeras filas, incluyendo estos valores de la izquierda, y con el botón suprimir de nuestra computadora los eliminamos. ¿Por qué marco o insisto que deben marcarse estos números que están aquí? Porque si ustedes no pintan esta primera columna y sí pintan el resto, lo único que van a lograr es que se borren los resultados, pero van a quedar los espacios en blanco. Si yo tomo la primera columna de estos 7 casos, las incluyo con el resto de lo que quiero borrar, se suprimen directamente las 7 filas. Desaparecen y arrancan desde esta, comenzando a partir de esta. Si lo quiero hacer de manera transitoria, significa que lo voy a hacer en algunas oportunidades, en otras los voy a considerar dentro de la base de datos, o bueno, dependerá del criterio con el que queramos trabajar y las razones de dejarlo o no a esta categoría. Voy a ir a datos, seleccionar casos. Aquí aparecen todos los formatos de selecciones o filtros. Yo voy a ir al que dice si se satisface la condición. Automáticamente se enciende este, dice si la opción. Voy a seleccionar la variable que me va a servir de filtro a nivel socioeconómico y voy a decir que me va a considerar aquellas categorías que sean mayores a 3. ¿Por qué mayores a 3? Porque 1 es la clase marginal E, el código, 2 corresponde al nivel de 2 y 3 corresponde al nivel socioeconómico de 1. Como son esas 3 las que no voy a considerar para mi análisis, quiere decir que quiero que a partir de ahora me tome solamente aquellas cuyos códigos sean mayores a 3. Ponemos continuar y veamos qué ha sucedido. Aceptar. Volvemos a la base y automáticamente vemos que aparecen tachados los 7 primeros casos que corresponden a las personas con nivel socioeconómico de 1, según nuestro ordenamiento. ¿Qué quiere decir ahora? Que si yo ahora hago una tabla de frecuencia de cualquier variable, voy a tomar el nivel socioeconómico, que ya lo tenemos aquí cargado, y pongo aceptar, esos 7 primeros casos ya no los considera. Y esa es la manera de usar los filtros, digamos, una manera inicial que podemos filtrar algunas variables o algunas categorías de variables, mejor dicho, y a partir de allí hacer
los cálculos que querramos o necesitemos. ¿Qué característica tiene esto? Si esta eliminación que yo he realizado de manera transitoria, por X causa, yo salgo en estos momentos del sistema, cuando lo vuelvo a abrir, están sin estas rayitas, digamos, que significaban que no las considerábamos. Es decir, es una situación momentánea que para volverlas a marcar, si salgo del software, tengo que volver a hacer el camino que acabamos de explicar. De esta manera hemos podido entonces avanzar y ver el tema vinculado a análisis de datos, tablas de frecuencia, en particular preguntas de única respuesta, preguntas de respuesta múltiple. ¿Cuál es la importancia de esta obtención de tablas de frecuencia? No solamente para resumir información, sino para detectar datos que posiblemente puedan estar mal cargados. Y por otra parte, nos hemos detenido en lo que es el cálculo del nivel socioeconómico. También hemos visto la manera de segmentar o seleccionar y trabajar con algunas categorías de una determinada variable y no con todas. Muchas gracias y en el próximo encuentro abordaremos el tema tablas de contingencia.